Hablando al 100% propiedad horizontal. Hola, quiero que aprovechemos estos cortos minutos para hablar de un tema bonito que tiene que ver cuando una pareja vive en unión libre o unión marital de hecho y con el tiempo decide contraer matrimonio. ¿Qué pasa con esos bienes cuando vivía en unión marital de hecho? Por eso los invito para que compartamos este video. Mire que a cualquier persona le puede estar sucediendo eso y no sabe qué pasa, porque son dos sociedades diferentes. Cuando se vive en unión marital de hecho, su sociedad se llama sociedad patrimonial. Cuando contrae matrimonio, su sociedad se llama sociedad conyugal. ¿Y qué pasa con los bienes habidos dentro de la primera sociedad si contrae matrimonio? ¿Cuál es el término para liquidar esa sociedad? Por eso los invito para que compartamos el video. En el caso en comento, la pareja que asistí como curador contrajo, bueno, más bien se fue a vivir en unión marital de hecho en el año de 1990. Esta pareja, los dos, tal como lo exige la ley 54 de 1990 en su artículo primero, para que nazca una unión marital, para que se cree una unión marital se necesitan dos requisitos. El primero, que inicialmente hablaba de que era hombre o mujer. Sin embargo, la jurisprudencia ha cambiado este concepto, que pueden ser parejas del mismo sexo. Y que convivan, que compartieran lecho, techo y mesa, estas dos personas que generan una familia. Entonces, que no fueran inhábiles para contraer matrimonio, o sea, que no tuvieran ningún vínculo con otra persona, que estuvieran casadas y que si llegaban a tener ese vínculo, hubieran liquidado la sociedad anterior, porque no pueden coexistir dos sociedades, la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial. Digamos que en esto la pareja era soltera, decide irse a vivir, incluso tienen hijos y años después, en el año 2005, 15 años después, deciden solemnizar este vínculo, entonces pasar de la unión marital de hecho al matrimonio, y así lo hacen y se casan. Una vez se casan, duran conviviendo hasta el año 2023, entonces estamos hablando como de 18 años más, momento en el cual deciden divorciarse. El divorcio se puede iniciar ante un juez de familia, como ellos lo iniciaron por la vía judicial, probando una causal, esas causales que establece el artículo 154 del Código Civil. Sin embargo, como no es objeto de este video, quiero decirles que en esa audiencia de divorcio el juez decreta el divorcio, se ponen de acuerdo las dos partes. En la primera audiencia lo primero que hace el juez es invitarlos a conciliar y decreta el divorcio y declara disuelta la sociedad conyugal. Pero ¿qué pasa con la sociedad? Porque habían adquirido bienes cuando ellos vivieron en unión marital de hecho. Entonces la demandante inicia un proceso, y ojo, para que aprendamos, toca iniciar un proceso también, inicia un proceso simultáneo para que se declare esa unión marital de hecho desde el año 1990 hasta la fecha que contrae el matrimonio. Entonces digamos que ahí están los extremos. Así lo declara el juez. Y también declara la disolución de la sociedad patrimonial. La demandante solicita la liquidación de la sociedad patrimonial, o sea, de los bienes que habían habido antes del matrimonio, y resulta que se opone a esta acción el demandado, o sea, su cónyuge se opone, manifestando que ya había operado el término de prescripción. Recordemos que el artículo octavo de la ley 54 de 1990 establece que para liquidar una sociedad patrimonial solamente hay un año. Entonces el demandado establece que, como quiera que ellos contrajeron matrimonio en el año 2005, ella solamente tenía un año para solicitar la liquidación de la sociedad patrimonial. Resulta que el juzgado pues le negó esta petición al demandado, con el cual excepcionó. Incluso se fue en apelación, y mire que se coincide con una sentencia, por eso me llamó la atención, que es del año 2024 de la Corte Suprema de Justicia, y en esta sentencia reciente se habla del mismo tema, que era un caso por allá en Pasto, y resulta que el juzgado les niega y el tribunal le niega al demandado la excepción de prescripción que formula el demandado, argumentando que la pareja se le había vencido el año porque había contraído nupcias, entonces se le niega.
Pero en este caso, lo que quiero decirles a ustedes es que el artículo 8 dice que el año opera, ojo, cuando la familia, o sea, cuando se separan definitivamente por un lapso superior a un año o por muerte de alguno de los, digamos en ese momento, de los compañeros de manera definitiva o porque alguno de ellos contrae matrimonio con un tercero. La Corte Constitucional y la Corte Suprema en el caso de la cita hablaba que no se reúnen ninguno de los tres elementos, aunque el artículo 8 de la ley 54 no tiene una norma especial, o la ley 54, que qué pasa cuando esa pareja contrae matrimonio. Recordemos que se deben aplicar unos principios generales del derecho. Entonces, entre los principios generales del derecho, pues tenemos que hablar de la hermenéutica jurídica, o tenemos que hablar de la doctrina, o tenemos que incluso mirar a ver casos análogos. ¿Por qué vamos a hablar de casos análogos sobre otros temas? El artículo 8 de la ley 53 desde el año 1887 establecía que cuando no había una norma especial, tocaba aplicar una norma sobre un caso similar. Entonces, en este caso tendríamos que aplicar las normas sobre el tema del matrimonio. Y resulta que el artículo 42 de la Constitución Política dice que la familia estará constituida inicialmente por un hombre y una mujer, situación que también se ha ampliado con el tema de las parejas del mismo sexo. Lo que buscaba la norma inicialmente era la separación definitiva y resulta que la Corte Constitucional establece que era romper ese vínculo de familia. Realmente cuando la pareja se fue a vivir, lo que quiso fue crear una familia que incluso se solemnizó con el matrimonio, o sea, se continuó con ese vínculo de familia. No se cumplen, dice la Corte, ninguno de los tres elementos que exige la ley 54 de 1990 para que opere la prescripción, o sea, que se contraiga nupcias de alguno de los dos compañeros con un tercero, en este caso se casaron entre ellos mismos, o que alguno haya fallecido, o que en el caso pues se haya liquidado la sociedad por ellos mismos, lo cual tampoco es pertinente que de pronto una persona cuando se casa pues vaya a liquidar la sociedad que venía, porque de pronto se va a enfrentar y va a crear una crisis, digamos en su primer tema matrimonial, decir no, tenemos que liquidar la sociedad que veníamos con anterioridad. Entonces, como ellos lo que quieren es preservar la familia, la Corte, tanto la Corte Suprema en una sentencia que del año 2024, los que necesiten estas sentencias, pues con mucho gusto se las voy a suministrar, como la jurisprudencia ha dicho que no, que es que el vínculo al contrario permaneció, y como permaneció, el año se contaría desde el momento que se disolvió la sociedad conyugal, o sea, no se aplica el año desde el momento que se casaron, sino desde que se divorció, o sea, desde que ellos se divorciaron o se disolvió la sociedad conyugal, bien sea ante un juez o bien sea por escritura pública, que se haya hecho de mutuo acuerdo, desde ese momento es que se cuenta el año prescriptivo. Y que se tenga en cuenta el artículo 2530, que quien alega la prescripción es precisamente la persona que pueda alegarla en su momento, o sea, que no esté imposibilitada para alegarla. Entonces no podría operar una prescripción, o sea, un tiempo que tendrían de un año, cuando en ese momento, digamos, la cónyuge estaba imposibilitada para accionar precisamente porque había mantenido el vínculo familiar. Entonces, en este sentido queda claro que sí, los bienes adquiridos con anterioridad al matrimonio, aun cuando duraron muchos años casados y ya no tenían una unión marital, de hecho, para liquidar la sociedad patrimonial, precisamente se parte del término que se haya disuelto la sociedad conyugal, que a partir de ese momento se tiene el año. Muchas veces la pareja siguen siendo casados y deciden liquidar la sociedad conyugal, o sea, lo que se denomina separación de bienes. Pues a partir de ese momento también tendrían un año para liquidar la sociedad patrimonial que existió con anterioridad para que la persona no quede en desventaja. Téngase en cuenta que también la Corte ha requerido a los jueces para que apliquen el tema de género, o sea, que la mujer siempre está en estado de indefensión en estas situaciones. Entonces, es importante tener en cuenta que sí pueden, no es que coexistan las dos sociedades, pero que se cuenta el año incluso para liquidar la sociedad patrimonial desde el momento que se haya disuelto la sociedad conyugal. Quería hablar desde este tema porque mire que han llegado varias consultas y le nace la inquietud a muchas personas. Los invito
para que compartamos este video. Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga, los espero con ansiedad y estoy para servirles en lo que sea. Chao, hasta la próxima oportunidad. Hablando al 100% propiedad horizontal.